viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Carlo Gambino. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Carlo Gambino fue un jefe criminal estadounidense, nacido en Sicilia, que fue líder de la familia criminal Gambino de la ciudad de Nueva York. Carlo Gambino nació en Palermo, Sicilia, Italia, el 24 de agosto de 1902 en una familia que pertenecía a una banda de la mafia siciliana de Paso di Regano. Tenía dos hermanos, Gaspare, que no estaba involucrado con la mafia, y Paolo, que era parte de lo que posteriormente se convertiría en la familia criminal Gambino. Sus padres, Tommaso Gambino y Felice Castellano, eran inmigrantes italianos. Carlo entró en los Estados Unidos el 23 de diciembre de 1921, en Norfolk, Virginia, como polizón en el SS Vincenzo Florio. Se dirigió a la ciudad de Nueva York para reunirse con sus primos, los Castellanos, y allí trabajaría para una pequeña empresa de camiones propiedad de su familia. Gambino se mudó más tarde a una casa modesta ubicada en el 2230 Ocean Parkway en Brooklyn, mientras su residencia de Long Island, ubicada en 34 Club Drive en Massapequa, Nueva York, le servía como casa de verano. La casa de ladrillo de 2 pisos, rodeada por una cerca baja con estatuas de mármol en el jardín delantero, estaba ubicada al final de un callejón sin salida en Harbor Green Estates, con vistas a South Oyster Bay. En 1932, Gambino se casó con una de sus primas, Catherine Castellano, hermana del futuro jefe de la mafia Gambino, Paul Castellano. Tuvieron 4 hijos, Thomas, Joseph y Carlo, y una hija, Phyllis Gambino Sinatra. En Nueva York, Gambino se uniría a una organización criminal encabezada por Joe Masseria, otro gángster nacido en Sicilia. En 1930, Gambino fue arrestado en Lawrence, Massachusetts, como persona sospechosa. Este cargo fue desestimado, pero un mes después fue detenido en Brockton, Massachusetts, acusado de hurto. Se emitió una orden de arresto en su contra al no presentarse ante el tribunal. 4 años más tarde, fue arrestado en Manhattan como fugitivo y fue devuelto a Brockton, donde se le retiró el cargo de hurto cuando hizo una restitución de $1000. A principios de la década de 1930, Masseria se encontró en una feroz rivalidad con Salvatore Maranzano, el jefe del clan Castellamaris, que finalmente desembocó en la sangrienta Guerra Castellamaris. Masseria y Maranzano eran los llamados bigotepetes, jefes de la mafia tradicional y de mayor edad, que habían comenzado sus carreras criminales en su país de origen y creían en la defensa de los supuestos principios de honor, tradición y respeto de la mafia del viejo mundo y dignidad. Ambos jefes se negaron a trabajar con personas que no fueran italianas y se mostraban escépticos a la hora de trabajar con personas que no fueran sicilianas. Algunos de los jefes más conservadores trabajaban solo con hombres que tenían raíces en su propia aldea siciliana. Cuando la guerra comenzó a empeorar para Masseria, su segundo al mando, Charles Lucky Luciano, vio la oportunidad de cambiar de lealtad. En un trato secreto con Maranzano, acordó diseñar la muerte de Masseria, a cambio de hacerse cargo de los negocios de Masseria y convertirse en su lugarteniente. El 15 de abril de 1931, Masseria sería asesinado en Nuova Villa Tamaro, un restaurante en Coney Island, poniendo fin a la guerra Castellamaris. Sin Masseria, Maranzano reorganizó las bandas italianas de Nueva York en 5 familias, encabezadas por Lucky Luciano, Joe Profaci, Tommy Gagliano, Vincent Mangano y él mismo, y convocó a una reunión de jefes del crimen en Wappingers Falls, Nueva York, donde se declararía jefe de todos los jefes. Maranzano también redujo los negocios de las familias rivales en favor del suyo propio. Luciano parecía aceptar estos cambios, pero simplemente estaba esperando el momento oportuno antes de destituir a Maranzano. Aunque aparentemente Maranzano era un poco más progresista que Masseria, Luciano y otros jóvenes jefes habían llegado a creer que era aún más codicioso y hambriento de poder que Masseria. En septiembre de 1931, Maranzano, al darse cuenta de la amenaza que representaba Luciano, contrataría al sicario irlandés Vincent Mad Dog Cole para eliminarlo. Sin embargo, Tommy Luchis alertó a Luciano de que estaba marcado para morir. El 10 de septiembre, Maranzano convocó a Luciano, Vito Genovese y Frank Costello a su oficina en el 230 Park Avenue, en Manhattan. Estos, conocedores de las verdaderas intenciones de Maranzano, enviaron en su lugar a sicarios disfrazados de policías. Allí, Maranzano sería asesinado. Posteriormente, en 1931,
Luciano convocaría una reunión en Chicago con varios jefes, donde propuso la creación de un organismo rector del crimen organizado, que luego evolucionaría hasta convertirse en la Comisión, diseñada para resolver todas las disputas y decidir qué familias controlaban qué territorios. La Comisión había sido llamada la mayor innovación de Luciano. Realmente, sus objetivos con la Comisión era mantener silenciosamente su propio poder sobre todas las familias y evitar futuras guerras de pandillas. Todos los jefes de las familias allí representadas aprobaron la idea de la Comisión. Después de la muerte de Maseria, Gambino y sus primos se convirtieron en soldados de la familia encabezada por Mangano. A pesar de ser un poder de la mafia por derecho propio, Albert Anastasia era nominalmente el subjefe de la familia Mangano. Durante su gobierno de 20 años, Mangano estaba resentido por los estrechos vínculos de Anastasia con Luciano y Costello, particularmente por el hecho de que habían obtenido los servicios de Anastasia sin buscar primero el permiso de Mangano. Esta y otras disputas comerciales llevaron a disputas acaloradas, casi físicas, entre los dos mafiosos. En 1937, Gambino fue arrestado por evasión fiscal relacionada con la operación de una destilería de 1 millón de galones en Filadelfia. Cumpliría 22 meses de prisión en la penitenciaría de los Estados Unidos de Lewisburg, Pensilvania. Este fue el único periodo de su larga carrera criminal durante el cual estaría encarcelado. En 1951, Mangano y su hermano Philip fueron asesinados supuestamente por orden de Anastasia. El cuerpo sin vida de Philip fue encontrado cerca de Sheepshead Bay, Brooklyn, el 19 de abril de 1951. El cuerpo de Vincent había desaparecido y nunca fue encontrado. Vincent Mangano definitivamente sería declarado muerto por el Tribunal Sustituto en Brooklyn el 30 de octubre de 1961, 10 años después. En 1957, Genovese decidió actuar contra Costello y Anastasia, reclutando a Gambino, el subjefe de Anastasia, en una conspiración para asesinarlos. Genovese ordenaría a Vincent Gigante que llevara a cabo el ataque a Costello, que se intentó afuera del edificio de apartamentos de Costello el 2 de mayo de 1957. Gigante disparó a Costello en la cabeza, dándolo por muerto, y aunque la herida fue superficial, el roce con la muerte persuadió a Costello de renunciar al poder en favor de Genovese y retirarse. Aunque un portero identificó a Gigante como el pistolero, Costello afirmó no reconocerlo durante el juicio en 1958 y Gigante sería absuelto del cargo de intento de asesinato. Sin Costello, Genovese y Gambino supuestamente ordenaron el asesinato de Anastasia. Gambino le daría el contrato a Profasi, quien luego supuestamente asignó el golpe a Joseph Crazy Joe Gallo. Anastasia sería asesinado por pistoleros el 25 de octubre de 1957, mientras se relajaba en la silla de la barbería del Hotel Park Sheraton en Midtown, Manhattan. Posteriormente, Gambino se hizo cargo de la familia criminal Mangano, que tomaría su nombre en el futuro y nombró a Joseph Biondo como su jefe, aunque Biondo sería reemplazado por Anielo de la Croce en 1965. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Poco después del asesinato de Anastasia, Genovese tomó el control de la familia criminal de Luciano de manos de Costello. Buscando legitimar su nuevo poder, convocó una reunión a la que asistirían líderes de los sindicatos del crimen estadounidense y siciliano. Entre los temas de la agenda de la reunión estaban los intereses de la mafia en el juego y el contrabando de narcóticos en la Cuba prerevolucionaria, así como sus intereses en la industria textil de la ciudad de Nueva York. La reunión tuvo lugar el 14 de noviembre en la casa del mafioso Joseph Barbara, en Apalachín, Nueva York. Cuando la policía estatal encontró numerosos autos de lujo estacionados en la finca, anotaron los números de matrícula y descubrieron que los vehículos estaban registrados a nombre de delincuentes conocidos. Al lugar acudieron refuerzos policiales y se instaló un control de carreteras. Cuando los mafiosos descubrieron la presencia policial, comenzaron a huir de la reunión en coche o a pie. Muchos mafiosos, con sus zapatos italianos y trajes de seda, escaparon corriendo monte a través por los bosques que rodeaban la finca de Joseph Barbara. Se cree que Gambino asistió a la reunión, pero no fue uno de los mafiosos detenidos. La policía detuvo un automóvil conducido por el jefe de Pensilvania, Russell Bufalino, entre cuyos pasajeros se encontraban Genovese y otros 3 hombres. Bufalino dijo que Genovese había venido a visitar a su amigo Bárbara, que estaba enfermo, mientras que el propio Genovese dijo que había ido para asistir a una barbacoa. Fuere como fuere, la policía los dejó ir. Gambino y Luciano supuestamente ayudaron a pagar parte de $100,000 a un narcotraficante puertorriqueño
para implicar falsamente a Genovese en un negocio de drogas. El 17 de abril de 1959, Genovese sería condenado a 15 años de prisión por delitos de drogas, y aunque trató de seguir dirigiendo su organización, murió bajo custodia el 14 de febrero de 1969. El 26 de enero de 1962, Luciano murió de un infarto en el Aeropuerto Internacional de Nápoles. 3 días después, 300 personas asistieron al funeral de Luciano en Nápoles, durante el cual su cuerpo fue transportado por las calles en un coche fúnebre negro tirado por caballos. Con el permiso del gobierno de Estados Unidos, los familiares de Luciano llevaron su cuerpo de regreso a Nueva York para su entierro en el cementerio de Saint John en Middle Village, Queens. Más de 2.000 dolientes asistieron a su funeral, donde Carlo Gambino, viejo amigo de Luciano, pronunció un discurso en su honor. Después del encarcelamiento de Genovese, Gambino tomaría el control de la comisión. Bajo su liderazgo, la familia criminal Gambino disponía de unos 500 soldados y más de 1.000 asociados. En 1962, el hijo mayor de Gambino, Thomas, se casó con la hija de Luchis, Frances. Más de 1.000 invitados asistieron a la boda, en la que Gambino le entregó a Luchis un regalo de $30,000. A cambio, Luchis le dio a Gambino una parte de sus trabajos en el aeropuerto de Idlewood, ahora llamado Aeropuerto John F. Kennedy. Luchis ejerció control sobre la seguridad aeroportuaria y los sindicatos aeroportuarios. Como equipo, Luchis y Gambino ahora controlaban el aeropuerto, la comisión y la mayor parte del crimen organizado en Nueva York. En 1963, Joseph Bonanno, el jefe de la familia criminal Bonanno, hizo planes para asesinar a varios rivales en la comisión, los jefes Gambino, Luchis y Stefano Magadino, así como Frank de Simon. Bonanno buscó el apoyo de Joseph Magliocco, y Magliocco, amargado porque le habían negado previamente un asiento en la comisión, estuvo de acuerdo de inmediato. Bonanno, además, le prometió convertirlo en su mano derecha a cambio de su ayuda. A Magliocco se le asignó la tarea de matar a Luchis y Gambino, y este le dio el contrato a Joseph Colombo, uno de sus principales sicarios. Sin embargo, el oportunista Colombo revelaría el complot a sus objetivos previstos. Los otros jefes rápidamente supusieron que Magliocco y Bonanno estaban en connivencia y convocarían a ambos para que se explicaran. Temiendo por su vida, Bonanno se ocultó en Montreal, dejando a Magliocco a cargo de las explicaciones a la comisión. Muy conmocionado y con mala salud, Magliocco confesó su papel en la trama. La comisión le perdonó la vida, pero le obligó a retirarse como jefe de la mafia Profasi y a pagar una multa de $50,000. Como recompensa por traicionar a su jefe, Colombo se hizo cargo de la familia Magliocco, que posteriormente pasó a llamarse Familia Colombo. Ya en 1953, el Servicio de Inmigración y Naturalización inició un proceso de deportación contra Gambino, pero no prosperó durante varios años debido a su enfermedad cardíaca y a sus constantes hospitalizaciones. En 1970, sería acusado de conspiración para secuestrar un vehículo blindado que transportaba $3 millones y fue arrestado el 23 de marzo de ese año. Carlo fue puesto en libertad bajo fianza de $75,000 y nunca fue llevado a juicio debido a su salud. El mismo año, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó una orden de 1967 que él había apelado anteriormente de que fuera deportado porque había ingresado al país ilegalmente. Cuando el gobierno intentó ejecutar la orden, Gambino fue trasladado de urgencia a un hospital después de sufrir un infarto masivo. El 28 de junio de 1971, Jerome A. Johnson disparó 3 veces a Joseph Colombo, uno de ellos en la cabeza, durante la segunda manifestación del Día de la Unidad Italiana en Columbus Circle, patrocinada por la Liga Italiana Americana de Derechos Civiles. Johnson fue asesinado inmediatamente por los guardaespaldas de Colombo. A consecuencia de las heridas, Colombo quedaría permanentemente paralizado por el tiroteo hasta que murió en 1978. Aunque muchos miembros de la familia Colombo culparon a Joe Gallo por el tiroteo, la policía, después de haber interrogado a Gallo, finalmente concluyó que Johnson era un pistolero solitario. Dado que Johnson había pasado unos días antes en un club dirigido por la familia Gambino, una teoría era que Gambino organizó el tiroteo. Anteriormente, Colombo se había negado a escuchar las quejas de Gambino sobre la liga y supuestamente le escupió en la cara durante una discusión. Sin embargo, el liderazgo de la familia Colombo estaba convencido de que fue Gallo quien ordenó el asesinato después de su pelea con la familia. Joe Gallo sería asesinado el 7 de abril de 1972. Tras la muerte de Genovese, Gerardo Catena se convirtió en el nuevo jefe de la familia Genovese. Sin embargo, fue acusado y encarcelado en 1970.
Tras la muerte de Genovese en prisión, Gerardo Catena se convirtió en el nuevo jefe de la familia Genovese. Sin embargo, cuando fue acusado y encarcelado en 1970, Thomas Evoli se convirtió entonces en el jefe fachada de la familia durante los 2 años siguientes. Evoli quería dirigir la familia de verdad y pidió prestados $4 millones a Gambino para financiar una nueva operación de tráfico de drogas. Sin embargo, las fuerzas del orden pronto cerraron el tráfico de drogas de Evoli y arrestaron a la mayor parte de su tripulación. Gambino supuestamente ordenaría el asesinato de Evoli. Si bien inicialmente se pensó que esto se debía a que Evoli no había pagado el préstamo, ahora se cree que Gambino, en realidad, quería reemplazar a Evoli con Frank Tunzi-Thierry y que Gambino utilizó el préstamo como un pretexto. El 16 de julio de 1972, Evoli salió del apartamento de su novia en Crown Heights, Brooklyn, y caminó hasta su Cadillac con chofer. Mientras estaba sentado en el auto estacionado, un hombre armado que pasaba en un camión le disparó 5 veces. Evoli fue impactado por las balas en la cabeza y el cuello, muriendo instantáneamente. Nunca nadie fue acusado de este asesinato. Carlo Gambino murió en su casa de Mazzapeca en las primeras horas de la mañana del viernes 15 de octubre de 1976, a la edad de 74 años, después de haber visto a los Yankees de Nueva York ganar el banderín de la Liga Americana la noche anterior. La causa oficial fue por causas naturales y su muerte no fue inesperada, dados sus antecedentes de enfermedad cardíaca. Cusimano and Russo Funeral Home fue quien organizó su velorio durante el fin de semana del 16 y 17 de octubre. La misa fúnebre se llevó a cabo el lunes 18 de octubre en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Brooklyn. Gambino fue sepultado en la habitación privada de su familia, en el edificio del claustro del cementerio St. John, en Queens. A su funeral y velorio asistieron varios cientos de personas, con policías vestidos de civil y agentes del FBI mezclándose afuera. Su cortejo fúnebre estuvo formado por 13 limusinas, alrededor de una docena de coches privados y un coche de flores. Contra lo esperado, Gambino, previamente a su muerte, había designado a Castellano para sucederlo en lugar de su subjefe de la Croce. Gambino parecía creer que la familia se beneficiaría del enfoque de Castellano en los delitos de cuello blanco. En ese momento, De la Croce estaba encarcelado por evasión de impuestos y no pudo impugnar la sucesión de Castellano. Posteriormente, la sucesión de Castellano sería confirmada en una reunión del 24 de noviembre, en la que esta vez sí estuvo presente De la Croce. Castellano dispuso que De la Croce permaneciera como subjefe mientras dirigía directamente las actividades tradicionales de la mafia, como la extorsión, el robo y la usura. Si bien De la Croce aceptaría inicialmente la sucesión de Castellano, el acuerdo dividiría efectivamente a la familia Gambino en dos facciones rivales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.